Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lucas, el profe de lengua y literatura, y con Patricia, la profe de historia, nos preguntamos, ¿quién quiere escuchar un cuento? Mi mamá sobre todo me contaba muchas leyendas acerca de duendes y seres que existen en la provincia y paranormales también. Sí, conozco la leyenda del perro familiar, la leyenda de la Llorona y de duendes como el Pombero y demás. Sí, principalmente el que más me acuerdo es Platero y yo, que me lo contaba mi abuela. Sí, cuando era más chica me contaban más que nada relatos y leyendas de la Patagonia Argentina. La que más me acuerdo, pero no con muchos detalles, es Platero y yo, que fue la que más me sensibilizó. Me llamó la atención porque siempre hacía como un relato muy detallado, digamos, en el cual yo podía adentrarme demasiado en la historia y fue uno de los pocos que me llamó mucho la atención cuando era más chico. Me acuerdo de la leyenda del perro familiar, que me lo contaba mi hermana para hacerme asustar. Me llamó la atención y me acuerdo más que nada porque antes en la parte de atrás de mi casa había un cañaveral y mi hermana siempre me contaba para hacerme asustar y siempre me asustaba. Me daba miedo. Y también las historias de los duendes me llaman la atención porque muchos son duendes que cuidan de la naturaleza y te enseñan mucho acerca del cuidado de los animales y de las plantas también. En mi casa, bueno, más que nada en mi círculo familiar. Esa historia la escuché cuando estaba en casa de mi abuela. ¡Ya está! ¡Lo encontré! ¿Qué buscas, Flor? Hoy vine con ganas de contarles un cuento. ¿Tienen ganas de escucharlo? Dale, te escuchamos. Empieza así. Había una vez, en un set de televisión... Uy, no me digas que empieza con había una vez. Me resulta muy familiar ese cuento. ¿Nos puede sorprender? ¡Qué impacientes! Este no es cualquier cuento, ya van a ver. ¿Es un cuento mágico? Estamos como adentro de un recuadro, Lucas. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que estamos dentro de un relato enmarcado. Pero ¿desde cuándo te gusta contar historias con efectos especiales? Desde siempre. ¿Hace cuánto tiempo que la humanidad comparte historias, leyendas, cuentos? Es verdad. La necesidad de crear y compartir historias es propia de las personas en diversas situaciones y desde tiempos inmemoriales. Ya los primeros grupos de mujeres, hombres, niños y niñas de diferentes partes del mundo imaginaban y contaban historias para entretenerse. Y para explicar sucesos del mundo que los rodeaba. También para enseñar y advertir cosas a la comunidad y destinatarios de sus narraciones. En diferentes programas desarrollamos y abordamos diferentes géneros narrativos, como los mitos, las leyendas, la literatura didáctica, los cuentos policiales, la historieta, la ciencia ficción, un montón. La multiplicidad y heterogeneidad de narraciones nos hace encontrar características propias que permiten la producción y el desarrollo de la literatura, ya sea oral o escrita.
En este programa nos vamos a detener especialmente en la consideración literaria e histórica de relatos que cumplieron en determinados contextos una función social y de entretenimiento de la mano de sus narradores. Entonces, ¿quieren escuchar un cuento? Claro que sí, pero antes mejor veamos qué diferencia existe entre un marco narrativo y un relato enmarcado. En literatura, cuando hablamos del marco narrativo, nos referimos a la estructura a partir de la cual se organizan los sucesos de cualquier narración. Sus elementos suelen presentarse al comienzo de cada historia. Identificarlos es fundamental para analizar y comprender los textos literarios. Veamos algunos de ellos. El tiempo es el momento histórico en el que se desarrollan los acontecimientos. La narración puede dar indicios temporales, ya sea explícitamente o a través de referencias que los lectores pueden reponer. El espacio refiere a los lugares donde transcurre la historia. Los personajes son un elemento de gran importancia, ya que al principio de la narración brindan los primeros datos ficticios que intervendrán en la trama. Esto muestra a las lectoras y lectores indicios de sus características y de los roles que cumplirán en la historia. Las historias literarias en las que un relato aparece incluido dentro de otro se conocen como relatos enmarcados. Este tipo de narraciones tienen una estructura en la que podemos reconocer las siguientes partes: un marco que abre y cierra el relato, una narración incluida dentro de ese marco. Estos relatos enmarcados tienen un origen muy remoto en la literatura de la cultura árabe. Historias muy conocidas como Aladino y la lámpara maravillosa o Sinbad el marino son narraciones enmarcadas que están asociadas o aparecen en los cuentos de las Mil y una noches, cuya autoría es anónima. Para entender cómo funciona el relato enmarcado dentro del libro Las Mil y una noches, primero veamos de qué se trata. Las Mil y una noches relata la historia de un sultán persa que fue traicionado por su esposa. Por eso, cada noche se casa con una mujer a la que manda decapitar al día siguiente. La historia marco es la de Sherezade, una mujer que noche tras noche logra postergar su condena a muerte gracias a su habilidad para entretener al sultán con apasionantes y aventurados relatos. Entonces, el marco de los relatos de Sherezade es la situación en la que ella misma está contando una historia para no sufrir su muerte. Esa situación da lugar a la narración de una historia. ¿Qué les parece si leemos un fragmento de Aladino y la lámpara maravillosa de Las Mil y una noches? Se encontraba Sherezade en la habitación del palacio durante la noche próxima al sultán cuando le dijo: «Oh, sultán mío, ahora voy a contarte la historia del hijo de un sastre y un elemento mágico. Su nombre era Aladino. Era un niño pobre de algún lugar de Oriente a quien le gustaba andar por la calle y deambular por las ferias. Cuando llegó a la edad de 15 años, era verdaderamente hermoso y bien formado, con 2 magníficos ojos negros y una tez de jazmín y un aspecto de lo más seductor. Un día, un hombre que decía conocer a su padre se le acerca en la calle y le ofrece dinero a él y a su madre, diciendo que era su tío». En este momento de su narración, Sherezade vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. A la siguiente noche, cuando el sultán se acercó a Sherezade para darle muerte, ella siguió su historia. El hombre le contó a Aladino que había viajado por todo el mundo, conociendo lugares maravillosos, personas que hablaban diversas lenguas, animales exóticos y aventuras increíbles. Allí había conseguido un anillo que conservaba como su mayor posesión. Invitó a Aladino a irse de viaje con él, pero el hombre era en realidad un hechicero. Él sabía de la existencia de una lámpara con poderes mágicos y había viajado una gran distancia para encontrarla. Se dirigieron en su búsqueda. Llegaron a las profundidades de una cueva y el hechicero pidió a Aladino que entrara a buscarla, pero no tenía intenciones de dejarlo con vida una vez que tuviera su lámpara. Cuando Aladino regresó con la lámpara mágica, el hechicero intentó matarlo. Como ya la noche invadía su habitación, Sherezade prefirió no continuar su relato y le dijo al sultán que continuaría la noche siguiente. A la noche siguiente, continuó.
pero Aladino se negó a dársela y evitó la muerte. El hechicero lo encerró en la cueva. Aladino estaba atrapado y asustado. De repente, al frotar la lámpara, apareció un genio. Este dijo a Aladino que podía darle exactamente lo que pidiera. Así, salió de la cueva, se alimentó, regresó con su madre y nada de nada le faltaba para tener una excelente vida llena de placeres y abundancias. La suerte de Aladino parecía haber cambiado para siempre. Pero un día vio a la hija del sultán y se enamoró. Le ofreció joyas y pronto llegaría el casamiento. La noticia se esparció por todas partes y el hechicero se enteró que Aladino tenía su tan deseada lámpara. Entonces engañó a la princesa y le quitó la lámpara. Una vez que tuvo la lámpara, pidió que la princesa fuera llevada a África con él, donde se casarían, y luego arrojó a la calle su anillo donde también tenía encerrado a un mago. Aladino encontró el anillo cuando lloraba por perder a su princesa y su lámpara. Sus lágrimas cayeron sobre el anillo y lo frotaron hasta que apareció el genio. Este lo llevó con la princesa y juntos idearon un plan donde envenenaron al hechicero, regresaron a Oriente y vivieron juntos muchos años. No conozco ningún cuento. Sí, fui al teatro una vez, vi una obra de Las Mil y Una Noches y se contaban algunas historias, como la historia en la que se basa la película de Aladín y también la historia del príncipe y la vampiro. La historia del príncipe y la vampiro es de un príncipe y su padre que se encontraban en el desierto y encuentran a una chica. La ayudan pensando que ella está sola, pero se trata de una chica que es vampiro y está buscando alimento para sus hijos. Lo leí, pero no me acuerdo ningún cuento. Cuando estoy en mi casa me gusta mucho tocar la guitarra, también el ukelele, dibujo y leo muchos libros, sobre todo novelas gráficas. Cuando tengo que quedarme en mi casa, más que nada toco la guitarra y leo. Más que nada trato de ponerme al día con el colegio, hacer tareas y de vez en cuando leer filosofía. Prefiero novelas gráficas, románticas y de acción. Me entretienen, me dan como esa sensación de dulzura y bueno, eso. Prefiero los cuentos, las historias de la mitología griega. Me gustan las novelas gráficas y los libros de romance y que tengan muchas ilustraciones porque eso me ayuda a mí a inspirarme para dibujar. Ahora que ya sabemos sobre los relatos enmarcados, ¿podríamos asociarlos a algún momento histórico? Bueno, podemos mencionar algunos ejemplos. El Decamerón, obra que fue escrita entre los años 1351 y 1353, podemos ubicarla en relación con la peste bubónica que asoló a Florencia, Italia, en 1348. Si bien estas fechas lo definirían como una expresión artística literaria medieval, sus elementos de ruptura lo ubican en el prerrenacimiento, un periodo de transición entre las expresiones típicas de la Edad Media y las renacentistas. Precisamente es en el seno del Renacimiento italiano donde surge una corriente intelectual denominada humanismo. Sus máximos exponentes literarios fueron Dante Alighieri, Francesco Petrarca y el autor del Decamerón, Giovanni Boccaccio. El humanismo vuelve su mirada a la antigüedad clásica y propone una nueva concepción del ser humano, de carácter más individualista, desligado de los rígidos preceptos de la religión. Claro, en esta época comienzan a proponerse otras representaciones artísticas. Así nace una estética que refleja con más realismo la naturaleza humana y abandona los motivos religiosos.
En esta obra, la peste sirve como marco y es descrita de manera minuciosa, como una situación extrema que pone en crisis a la humanidad. Tengamos en cuenta que es una época con escaso desarrollo de la medicina y pocas nociones de higiene, con lo cual las enfermedades se propagaban a gran velocidad. De hecho, los cadáveres y sus pertenencias se quemaban para evitar el contagio, también porque los cementerios no tenían más espacio. Esto generó una destrucción de las normas que sostenían el entramado social. La contemplación cercana de la muerte promovió una mirada más lúcida sobre la vida. Además, en esta época, la peste era vista como un castigo divino. Frente a este escenario, en el Decamerón, un grupo de 10 jóvenes, 3 varones y 7 mujeres, se retira al campo para preservar su vida. La narración de historias, símbolo de la humanidad desde sus orígenes, opone la civilización al caos. Así, la obra se presenta como una reivindicación del rol esencial que tiene la literatura en la vida de las personas. Su estructura resultó muy original para la época y forma parte de los relatos enmarcados. Un narrador o narradora introduce un relato nuevo dentro del relato general que se está narrando, conformando las 100 historias del libro. Por ejemplo, la huida de la ciudad a causa de la peste. De esta manera, accedemos a la situación de comunicación que incluye, por un lado, al autor como primer narrador que se dirige a sus lectores. Esto a la vez permite incorporar opiniones que podrían ser autocensuradas en otros contextos. Vamos a leer uno de los relatos del Decamerón. Había en la ciudad de Rímini un comerciante casado con una bella mujer. Este hombre era sumamente celoso y dedicaba su vida a que su mujer fuera solamente de él. Sin embargo, la joven sintió interés por un hombre que vivía en la casa contigua. Con la ayuda de una criada, logró encontrar un hueco en una pared contigua donde podía observar directamente la habitación de aquel vecino. Ese interés se volvió recíproco y ambos amantes comenzaron a mirarse, luego agrandaron el espacio y tocaban sus manos. Sin embargo, no podían hacer más que eso debido a las vigilancias del marido celoso. Cuando se acercaba la Navidad, la esposa avisó a su marido que deseaba ir a la iglesia a confesarse. Ante tal información, el marido le preguntó qué pecados has cometido que debes ir a confesarlos, pero su mujer no quiso decirle nada. Por este motivo, el marido ideó un plan. Se disfrazaría del cura confesor y escucharía en primera persona los pecados de su esposa. Pero ella reconoció de inmediato que su marido tramaba algo al verlo disfrazado en el interior de la capilla. Decidió que él sería el burlado y no ella. Le dijo que era casada, pero que estaba enamorada de un sacerdote que todas las noches dormía con ella. El marido, actuando de sacerdote, le preguntó cómo era posible si el esposo dormía a su lado. Ella dijo que el supuesto cura decía unas palabras que lo adormecía. Por eso el marido comenzó a hacer guardias en la puerta de la habitación, que permanecía cerrada, sin percatarse que el vecino de al lado y su esposa continuaban agrandando el espacio que comunicaba ambos cuartos. Así, los celos del esposo no contribuyeron a evitar los sentimientos amorosos de los dos amantes. En el siglo XIV, en la Baja Edad Media, Europa entró en crisis debido a una serie de calamidades que la azotaron, con lo cual se comenzaron a cuestionar muchos valores que hasta entonces habían sido indiscutibles, como el rol de la Iglesia y el papel de los monarcas. Las epidemias, como la tuberculosis o el paludismo, eran frecuentes en la época, pero la más fulminante de todas fue la peste negra, una enfermedad que se originó en Asia y que fue introducida a Europa a través de las relaciones comerciales. El mal se transmitía a los humanos a través de las pulgas de las ratas, que viajaban en las bodegas de los barcos. El pico se dio entre los años 1346 y 1353 y provocó un gran caos en la población. Ante el desastre, se decidió aislar a los pacientes infectados durante un periodo de 40 días. De ahí es de donde viene el término cuarentena. Los médicos habían llegado a la conclusión de que la enfermedad no tardaba más de 39 días en manifestarse y los que sobrevivían no volvían a contagiarse. Lo mismo hicieron con aquellos barcos donde había algún tripulante enfermo.
Los dejaban 40 días en alta mar y si había algún superviviente, lo dejaban volver. Lo cierto es que si bien las ciudades europeas solían tener casi 40.000 habitantes, la gran mayoría de la población vivía en condiciones de hacinamiento e higiene bastante precarias para nuestros parámetros actuales. Por ejemplo, las personas no tenían la costumbre de lavarse las manos y se sabe que el baño no era diario. La ropa se usaba varios días seguidos y las casas eran muy pequeñas. Por último, muchas veces se convivía con animales domésticos y ratas. Sí, ratas. Todo eso creó condiciones muy adversas para evitar la propagación de una peste. La peste negra se extendió desde Italia hacia el resto de Europa, afectando los territorios de las actuales Francia, España, Inglaterra, Alemania, Hungría, la península escandinava y Rusia. En colores podemos ver la difusión de la peste negra. Por ejemplo, en verde se aprecian las áreas de menor influencia. Hacia el año 1300, una sucesión de lluvias torrenciales, sumada al agotamiento del suelo, produjo una disminución en las cosechas entre 1315 y 1318, con el consiguiente incremento de hambrunas y malnutrición. Por lo tanto, la epidemia encontró a 2 o más generaciones debilitadas desde la infancia por estos sucesos. A raíz de la enfermedad murieron en Europa alrededor de 25 millones de personas, casi 1/3 de la población total. Imagínense el desastre. La gran pérdida de población trajo cambios económicos y sociales. Por ejemplo, la vieja aristocracia rural, acostumbrada a vivir de rentas, se encontró con 2 posibilidades: arrendar sus tierras a precios más bajos o explotarlas directamente, contratando agricultores y pagándoles salarios cada vez más altos. Esto generó que el poder señorial perdiera parte de su capacidad adquisitiva, mientras que los jornaleros, repentinamente valiosos debido a su escasez, aumentaron su bienestar. También hubo una fuerte migración del campo a las ciudades. En el campo, una parte de los campesinos pobres pudieron acceder a tierras abandonadas, por lo que creció el número de campesinos con propiedades medianas, lo que dio un nuevo impulso a la economía rural. Algunos historiadores sostienen que la mortandad provocada por la peste pudo haber acelerado el arranque del Renacimiento y el inicio de la modernización de Europa. Exacto. En las ciudades, las luchas sociales permitieron que la burguesía acaparara mayor poder y la acumulación de capitales abrió una nueva etapa para el emprendimiento. Por otra parte, a comienzos del siglo XIV fueron surgiendo nuevas concepciones del poder político y del papel de la monarquía. Estas ideas, que tuvieron su origen en el siglo XII, contribuyeron a definir el rol de los monarcas en sus reinos y a eliminar la fragmentación política que hubo en los tiempos medievales. Además, el siglo XIV fue un siglo de guerras. La pugna territorial entre Francia e Inglaterra, conocida como la Guerra de los 100 años, se extendió desde 1337 a 1453. Fue devastadora, pero no la única. También Italia se pasó el siglo ocupada por enfrentamientos civiles, al igual que Castilla, mientras que Alemania sufrió un periodo de gran anarquía política. ¿Y qué es lo que ocurrió en la ciudad de Florencia, donde transcurre el Decamerón? Veamos el contexto en donde se narran y se enmarcan las historias. La ciudad de Florencia, donde transcurre el Decamerón, tras una guerra en la que el pueblo derrotó a la nobleza, quedó sumida en la anarquía. Esta situación continuó durante los siglos XIV y XV. Esto ocasionó que las familias más ricas de banqueros, comerciantes y abogados formaran grandes clientelas para promover sus carreras políticas. Los Medici lograron mucho poder y a principios del siglo XIV, Florencia era la ciudad más rica de Europa. Pero a mediados de este siglo se produjo una recesión económica y mucha agitación social. Hubo revueltas en 1343 y 1345, protagonizadas por trabajadores no calificados que querían lograr representación política. Por otra parte, con la peste cambió la actitud de las personas ante la muerte. Poco a poco, el grueso de los fieles terminó desplazando su religiosidad y descuidó todo propósito de una vida cristiana.
la experiencia frecuente de la muerte como una entidad ni benigna ni maligna, sino neutral, transforma paulatinamente la percepción colectiva que se tiene de ella. Así pasa de generar un horror psíquico o una repulsa física a representar una fuerza universal que se proyecta sobre todas las personas. A su vez, apareció una dimensión individual de la existencia a través de la muerte. Y a partir de este individualismo, las personas comenzaron a sentir amor por la vida propia. Boccaccio cuenta en la introducción del Decamerón que uno de los efectos de la peste fue el desplome de la moral que reinaba en Florencia. Así surgió un anhelo de gloria y de querer perdurar en la vida terrenal. A su vez, los grandes hombres del Renacimiento quisieron perpetuar su grandeza en un vano deseo de supervivencia humana y de inmortalidad corporal. Hoy vimos que las narraciones orales existen desde los primeros tiempos de la humanidad y tienen varios objetivos, como entretener, mostrar una visión del mundo, advertir o educar a quienes las escuchan. La estructura del marco narrativo funciona como uno de los elementos más importantes en la literatura narrativa de tradición folclórica, como advertimos en los relatos de Las Mil y Una Noches o el Decamerón. En estos cuentos aparece la figura ineludible del narrador o la narradora como agente principal de la historia dentro de la historia. También observamos que una serie de sucesos funestos, como pestes, hambrunas, guerras y revueltas, generaron las condiciones para un cambio dramático en la estructura social, política y económica en la Europa medieval. Y además descubrimos que estos cambios repercutieron en la cosmovisión religiosa y en la idea moral de aquellas comunidades. Este paso de la cosmovisión teocéntrica a la antropocéntrica marca el fin de la Edad Media y el comienzo de la modernidad, con las corrientes culturales propias, el Renacimiento y el humanismo. La narración oral y el cuento popular sirvieron como un vehículo de resistencia a los duros contextos. Fueron fuentes útiles de información no solo sobre estos periodos, sino también sobre la manera en la que dichas situaciones traumáticas fueron experimentadas. De boca en boca y de generación en generación, los relatos contados por un narrador o narradora a un grupo de interlocutores pareciera no tener fin. Nuevos tiempos asoman y todavía existen miles y nuevas historias para contar. Es por eso que les pregunto, ¿quién quiere escuchar un cuento? Mm-hmm.